Linda Paxton se recostó en la silla de su despacho y se frotó los ojos cansados. El reloj de la pared del otro lado del pasillo marcaba las 8 de la tarde y aún tenía que estudiar una pila de informes financieros de Miramar Trading. A los 45 años la vida debería haber sido más sencilla, pero seguía trasnochando en su despacho y saltándose la cena. El teléfono vibró. Un mensaje de Tom. Llego tarde al trabajo. No me esperes levantada con la cena. Linda suspiró. Era la tercera vez esta semana. Hasta hace un mes, no se habría alarmado por un mensaje así. Su marido, director de logística, solía llegar tarde al final del trimestre. Pero algo había cambiado y no podía deshacerse de la sensación de inquietud que sentía en el estómago. Últimamente Tom llegaba a casa oliendo a un perfume desconocido que según él pertenecía a un nuevo miembro del Departamento de Recursos Humanos con el que habían montado en el ascensor. Empezó a ir al gimnasio más a menudo y se compró 3 camisas nuevas, aunque normalmente había que presionarle para que se comprara ropa. Y luego estaban esos mensajes constantemente borrados en su teléfono. Linda sacudió la cabeza. Dentro de 5 años cumplirá 50 y está ahí sentada sospechando de la infidelidad de su marido como una colegiala. Tom pronto cumplirá 49 y llevan 17 años casados. Tienen un hijo mayor, Jason, que estaba en su segundo año de universidad. Pagaban la hipoteca de una casa en un bonito barrio de Miramar. Tenían una vida estable y previsible, en la que el desacuerdo más grave eran los planes para las vacaciones. «Ya basta», se dijo Linda. «Contrólate. Tienes que terminar tus análisis preliminares de los informes». Cogió una carpeta con documentos de Miramar Trading, una empresa comercial local de tamaño medio que necesitaba una auditoría anual, un trabajo rutinario para Bergman y Asociados, la empresa de auditoría en la que Linda había trabajado durante los últimos 12 años, ascendiendo hasta el puesto de auditora principal. El teléfono volvió a vibrar. Linda lo cogió instintivamente, pero no era Tom. Un mensaje de Cynthia, una amiga y colega. Terminada la evaluación preliminar del departamento de compras de MT. Algo raro con los gastos de envío. Míralo mañana. Linda envió una breve respuesta y volvió al trabajo. 40 minutos después recogió sus cosas y se dirigió al aparcamiento. La fresca tarde de abril la hizo abrigarse mejor. En el coche, conectó su teléfono al sistema automático y se estremeció cuando la pantalla multimedia destacó las últimas aplicaciones abiertas. Entre ellas estaba el historial del navegador de su marido, sincronizado a través de su cuenta familiar en la nube. Linda quiso cerrarlo, pero se fijó en la dirección a la que Tom había ido esta tarde. Restaurante Portofino. No es que su marido no pudiera cenar en un restaurante italiano, pero solo iban allí en su aniversario de boda, y eso no sería hasta dentro de 2 meses. Apagó el teléfono y condujo hasta su casa, intentando no pensar en lo que acababa de ver. El tráfico, la carretera, el giro familiar hacia su calle, Clifford Road. La casa la recibió en penumbra. Tom aún no había regresado. Linda se preparó una cena sencilla, ensalada y sobras de la lasaña de la noche anterior. Antes habría esperado a su marido, pero hoy el apetito se había apoderado de ella. Después de cenar, subió a ducharse y cambiarse. Al pasar por delante de la cómoda de Tom, vio un trozo de papel medio asomando por el bolsillo de su chaqueta de fin de semana. Se quedó helada. Linda nunca se había considerado una esposa celosa. Confiaba en Tom, y la idea de revisar sus bolsillos siempre le había parecido humillante. Pero ahora, después del extraño comportamiento de las últimas semanas, no podía contener el impulso. Un cheque de Portofinos, cena para 2, una botella de Chianti por $80 a las 14:30 de la tarde. Y firmado. Gracias, señor y señora Paxton. Linda sintió que se le hacía un nudo en la garganta. El camarero había supuesto que la mujer con la que almorzaba su marido era su esposa, y Tom no se molestó en corregirlo.
El sonido de la puerta principal abriéndose la hizo poner apresuradamente el cheque en su lugar. Rápidamente se dirigió al cuarto de baño y abrió el grifo para ocultar los rastros de lágrimas que traicioneramente asomaban a sus ojos. «Estoy en casa», llamó Tom desde el piso de abajo. «Estoy en la ducha», respondió ella, intentando mantener la normalidad en su voz. 15 minutos después estaba abajo, en el salón, donde Tom veía las noticias de la noche. «¿Qué tal el día?», preguntó ella sentándose en el sofá junto a él. Lo de siempre, mantenía los ojos fijos en la pantalla. «Problemas con un nuevo proveedor, mucho papeleo. ¿Y tú?». «He empezado una auditoría de Miramar Trading», dijo ella, observando atentamente su reacción. Tom se tensó ligeramente, pero siguió mirando la televisión. «¿Es esa la empresa donde trabaja tu amigo, Craig?». «No, es la otra», respondió un poco demasiado rápido. «No conozco a nadie allí». Linda asintió, sin insistir. Sabía que estaba mintiendo. Tom era un mentiroso terrible. La comisura izquierda de su boca siempre se crispaba cuando decía algo equivocado, como ahora. Por la mañana se despertó antes que Tom y encontró su teléfono en la mesa de la cocina. Se había olvidado de bloquear la pantalla, un descuido que nunca se había permitido. El dilema moral duró 1 o 3 segundos. Linda cogió el teléfono y abrió los mensajes. Contacto RM, trabajo, y una larga retahíla de mensajes de los 2 últimos meses. El último, de anoche. «Hoy has estado increíble. Estoy deseando que llegue nuestro viaje de este fin de semana. Definitivamente piensa que estás en una conferencia en Tacoma, ¿verdad?». RM, Miramar Trading. Linda pasó los ojos por la lista de empleados de la empresa que había tenido en la reunión preliminar de hacía 15 días. René Malloy, 28 años, contable. Trabajaba para la empresa por 3er año. Linda colgó el teléfono tal como estaba y empezó a preparar café. Un huracán de emociones se desató en su interior, pero exteriormente mantuvo la calma. En algún lugar de aquel huracán estaba naciendo una idea. Recordó el comentario de Cynthia sobre las rarezas en los informes del Departamento de Transportes, el mismo departamento con el que trabajaba estrechamente el Departamento de Logística de Tom. ¿Coincidencia? Tom bajó a desayunar, como de costumbre un poco desarreglado y somnoliento. Besó a Linda en la mejilla, un gesto casual que ahora parecía vacío. «No te olvides de que este fin de semana voy a una conferencia en Tacoma», dijo entre sorbos de café. «Volveré el domingo por la noche». «Por supuesto, cariño», contestó Linda untando mermelada en su tostada. «Me acuerdo de todo». Más tarde, sentada al volante de camino al trabajo, reflexionó sobre la situación. Podía montar una escena, culpar a Tom, exigir explicaciones. Podía llamar a Rena y decirle lo que pensaba de las mujeres que destruían familias ajenas. Podría haber llorado, podría haber gritado, podría haber roto platos. ¿Pero de qué habría servido? ¿Alivio temporal a costa de la autoestima? En lugar de eso, Linda decidió actuar de otra manera. Por primera vez en su carrera, iba a utilizar sus habilidades profesionales en beneficio propio. Miramar Trading fue objeto de la auditoría más exhaustiva de su historia, especialmente los informes relacionados con cierto contable llamado René Malloy. Cuando Linda entró en la oficina, fue recibida por Cynthia agitando una carpeta. «Mira», desplegó los documentos y señaló una columna de cifras. «Los gastos de transporte del último trimestre han subido un 30%, aunque el volumen de tráfico se ha mantenido más o menos igual». Linda cogió los documentos y los estudió detenidamente. «¿Quién ha preparado este informe?». «La contable de logística». Cynthia miró sus notas. «Una tal René Malloy». Linda asintió, manteniendo una expresión neutra en el rostro. «Interesante. Creo que deberíamos concertar una reunión con ella y pedirle detalles». «Ya está hecho», respondió Cynthia. «Mañana por la mañana a las 10.
Estupendo, dijo Linda sintiéndose extrañamente tranquila. Me encargaré personalmente. Esa noche, cuando Tom volvió a casa, Linda lo recibió con una sonrisa. Le había preparado su comida favorita, filete con patatas, había puesto la mesa e incluso había encendido velas. ¿A qué viene esto?, se preguntó Tom. Me apetecía, dijo ella. Últimamente no cenamos juntos muy a menudo. Durante la cena hablaron de trabajo, de su hijo, de sus planes para el verano. La conversación habitual de un matrimonio normal. Solo que ahora Linda se fijaba en cada detalle. El modo en que Tom evitaba la mirada directa, la forma en que comprobaba su teléfono bajo la mesa, pensando que ella no podía verlo. El modo en que respondía a las preguntas mecánicamente, pensando obviamente en otra cosa. Estoy pensando en ir a casa de Jason el próximo fin de semana, dijo mientras observaba la reacción de su marido. Dice que echa de menos las comidas caseras. Es una idea estupenda, aceptó Tom con demasiada rapidez. Iría contigo, pero tengo una reunión con unos nuevos proveedores. Mentira. Linda vio cómo se le movía la comisura de los labios, así que volvía a tener planes con René. Después de cenar, mientras Tom se duchaba, Linda comprobó su cuenta bancaria conjunta. Las últimas transacciones mostraban aún más gastos que Tom no había comentado con ella. Compras en la joyería, pago de una habitación en el Hotel Seaside para el fin de semana siguiente, billetes de avión de ida y vuelta a Tacoma a un solo nombre. 17 años de matrimonio. 17 años que había tachado por un joven contable. A las 9:55 de la mañana siguiente, Linda ya estaba sentada en la sala de reuniones de Miramar Trading, repasando sus notas. Había elegido un estricto traje gris que usaba en sus reuniones más importantes. Llevaba el pelo recogido en un moño pulcro y un mínimo de maquillaje. La imagen de una profesional que no dejaba lugar a las emociones personales. La puerta se abrió y Cynthia entró en la sala, acompañada de una joven. Señora Paxton, esta es Renee Malloy, la contable de logística, la presentó Cynthia. Linda levantó la vista y vio por primera vez a la mujer que había destrozado a su familia. Renee era atractiva, eso era innegable. Alta, delgada, pelirroja y de ojos verdes brillantes. Llevaba un vestido azul marino ajustado que parecía demasiado elegante para un día normal de trabajo. Encantada de conocerla, señorita Malloy, dijo Linda tendiéndole la mano. Soy Linda Paxton, auditora jefe. El apretón de manos de René fue rápido y superficial. Linda se fijó en el anillo de esmeralda que llevaba en la mano derecha, el mismo que había visto en el historial de compras de la cuenta conjunta de ella y Tom. Lo mismo digo, contestó René, tomando asiento frente a ella. ¿En qué puedo ayudarles? Tenemos algunas preguntas sobre los gastos de transporte del último trimestre, comenzó Linda abriendo una carpeta. Hemos notado un aumento significativo de los costes, mientras que el volumen de tráfico sigue siendo el mismo. René parecía un poco molesta. Es fácil de explicar. Hemos cambiado varios proveedores de servicios de transporte. Las nuevas empresas son más caras, pero más fiables. Interesante, comentó Linda. ¿Puedo ver la documentación sobre la selección de nuevos proveedores? Normalmente este tipo de decisiones van acompañadas de análisis comparativos. Una ligera sombra recorrió el rostro de René. Claro, anotó en su cuaderno. Te enviaré todo el material al final del día. La reunión duró aproximadamente 1 hora. Linda hizo preguntas precisas y profesionales sin dejar traslucir que conocía la relación de René con su marido. Con cada pregunta, quedaba más claro que René, aunque inteligente y ambiciosa, se permitía descuidos en los detalles. Confundió fechas varias veces, no recordaba cifras exactas, hacía referencia a documentos que no estaban en la carpeta. ¿Quién autorizó el cambio de proveedores?, preguntó Linda. Fue una decisión conjunta entre nuestro departamento y el de logística, respondió René.
El responsable de logística de la empresa asociada con la que trabajamos nos dio todas las recomendaciones necesarias. Linda tomó nota sin cambiar de expresión. Empresa asociada, donde trabajaba Tom. Gracias por la información, señorita Malloy, dijo Linda cerrando la carpeta. Si tiene más preguntas, estaremos en contacto. Cuando René se marchó, Cynthia miró a Linda pensativa. ¿Tú qué crees? Creo que deberíamos indagar más, contestó Linda. Pedir la documentación completa de todas las transacciones de transporte del último año y comprobar las finanzas de los nuevos proveedores. Algo me dice que encontraremos muchas cosas interesantes. De vuelta a la oficina de su empresa, Linda se dirigió directamente a Mike Donovan, el jefe de su empresa de contabilidad. Mike, necesito carta blanca para auditar Miramar Trading, dijo al entrar en su despacho. Tengo sospechas de irregularidades financieras. Donovan enarcó una ceja. Sospechas serias. Lo bastante serias como para justificar una atención especial, respondió Linda. Necesito acceso a todo el departamento de contabilidad, especialmente al de logística. Mike conocía a Linda como una de las auditoras más diligentes y responsables. Si ella pedía algo, era por una buena razón. De acuerdo, aceptó. Pero manténme informado. Si encuentras algo grave, necesito saberlo enseguida. Linda asintió y volvió a su mesa. Abrió el archivo de empleados de Miramar Trading y encontró el perfil de René Malloy. 28 años, estudios en la Universidad de Miramar, especialización en finanzas y contabilidad. Experiencia previa. 2 años en una pequeña empresa de logística, West Shipping. No se especificó el motivo de la dimisión. Está en su 3er año en Miramar Trading. Empezó como contable junior y ascendió rápidamente a su puesto actual. Linda tomó nota para investigar West Shipping. El repentino despido podría esconder una historia interesante. Aquella tarde, cuando Linda estaba a punto de marcharse, recibió una llamada de Cynthia. «No te vas a creer lo que he encontrado», le dijo entusiasmada. 2 de los nuevos proveedores de servicios de transporte son básicamente la misma empresa. Están registrados en la misma dirección y tienen los mismos directores. ¿Y saben qué más? Se crearon hace solo 6 meses. Interesante, comenta Linda. ¿Y quién se las recomendó a Miramar Trading? Adivina, respondió Cynthia. Nuestra amiga pelirroja René Malloy. Ella preparó toda la documentación sobre ellos. Envíame todo lo que tengas, pidió Linda. Lo miraré esta noche. De camino a casa, Linda se detuvo en el supermercado. Necesitaba preparar algo para cenar, aunque no tenía apetito. En la sección de Delicatessen se encontró inesperadamente con Greg Fisher, un colega de Tom con el que habían coincidido varias veces en fiestas de empresa. «Linda, menudo encuentro», exclamó Greg genuinamente complacido. «¿Qué tal estás? ¿Cómo está Tom?» «Estoy bien, Greg», respondió Linda con una sonrisa. «Tom está muy ocupado en el trabajo ahora mismo, constantes reuniones, nuevos proyectos». Greg parecía un poco desconcertado. «Sí, es mucho trabajo, sobre todo con estos nuevos proveedores. Aunque probablemente sea más fácil para Tom, porque tiene su propio infiltrado en Miramar Trading». Greg guiñó un ojo y luego titubeó al ver la expresión de Linda. «Oh, debo de haber dicho demasiado». No pasa nada», le aseguró Linda. «Tom me ha hablado de sus conexiones profesionales». Greg pareció relajarse. «Bueno, para ser sincero, muchos chicos están celosos. Una chica tan brillante y está ayudando con los contratos. Algunos creen que aspira al puesto de jefe». «¿De verdad?», preguntó Linda tratando de mantener la voz informal. «¿Quién es la chica, si no es ningún secreto?» «René Malloy, su contable», respondió Greg. Empezaron a trabajar juntos en un proyecto de integración de sistemas contables hace unos 3 meses. Tom lleva hablando de ella desde entonces, y parece que ha ayudado a conseguir un par de contratos lucrativos para nuestra empresa. 3 meses,
pensó Linda. Fue entonces cuando empezó a cambiar. Ya veo, dijo en voz alta. Encantada de conocerte, Greg. Dale recuerdos a Susan. Se lo daré, respondió Greg. Por cierto, no te olvides del banquete de la empresa a finales de mes. Miramar Trading organiza este año un evento conjunto con nuestra empresa. Va a ser divertido. Linda asintió y se despidió. Todo le hervía por dentro, pero mantenía la calma exterior. Así que René no solo le había robado a su marido, sino que lo estaba utilizando para promocionarse y posiblemente para algunos negocios turbios. En casa, Linda encontró una nota de Tom. Llamada urgente de trabajo. Volveré tarde. No me esperes levantada. Arrugó el papel y lo tiró a la papelera. Luego abrió el portátil y empezó a estudiar el material que le había enviado Cynthia. Cuanto más leía, más claro se hacía el panorama. Se habían creado nuevas empresas de transporte específicamente para los contratos de Miramar Trading. Sus tarifas eran entre un 20 y un 30% superiores a las del mercado. Y uno de los directores de la nueva empresa tenía el mismo apellido que René, Malloy. Linda hizo algunas llamadas y envió consultas a la oficina de Constitución. A medianoche ya tenía un panorama casi completo. El hermano de René, Jamie Mulloy, era copropietario de las empresas de transporte a las que se habían adjudicado los contratos, y las recomendaciones para seleccionar a esas empresas las hacía el departamento de logística de la empresa asociada donde trabajaba Tom. Al día siguiente, Linda decidió hacer una visita sorpresa a Miramar Trading. Llegó sin avisar y pidió al director financiero de la empresa que le permitiera acceder al sistema contable. Es el procedimiento habitual en una auditoría, explicó. Tenemos que comprobar todos los registros directamente en el sistema. El director financiero, un hombre de mediana edad llamado Richard Webb, parecía un poco preocupado, pero no puso objeciones. Por supuesto, señora Paxton, puede utilizar el ordenador libre del departamento de contabilidad. Le daré acceso temporal. A lo largo del día, Linda comprobó metódicamente los registros relativos a los gastos de transporte. Se dio cuenta de que algunas cifras del sistema no coincidían con las de los informes presentados a René. La diferencia era pequeña, pero sistemática. Estaba claro que alguien había manipulado los datos. Cerca de la hora de comer, Linda oyó una voz familiar al otro lado de la puerta. Tom. Se quedó inmóvil, sin saber qué hacer. Un minuto después, la puerta se abrió y Tom y René entraron en la habitación, hablando animadamente de algo. No se dieron cuenta de que Linda estaba sentada en un rincón frente al ordenador. «Estoy segura de que todo irá sobre ruedas», dijo René. «He preparado todo el papeleo de tal manera que no me va a salir ni un mosquito por la boca». «¿Y los auditores?», preguntó Tom. «Dijiste que estaban haciendo preguntas». «Solo rutina», dijo René. «Esa mujer, Paxton, parece meticulosa, pero no encontrará nada». Linda tosió y la pareja se dio la vuelta bruscamente. La cara de Tom se puso blanca como la tiza. «¿Linda?», murmuró. «¿Qué hacéis aquí?». «Hola, Tom», respondió Linda con calma. «Estoy auditando Miramar Trading. ¿No te lo había dicho?». René cambió la mirada de uno a otro, tratando claramente de averiguar qué estaba pasando. «¿Os conocéis?», preguntó por fin. «¿No me has presentado a tu colega Tom?», preguntó Linda con una leve sonrisa. «Soy Linda Paxton, su mujer». René se quedó paralizada con los ojos desorbitados. Luego se recompuso rápidamente y esbozó una sonrisa profesional. «Encantada de conocerla, señora Paxton. René Malloy, contable del departamento de logística. Tom y yo estamos trabajando juntos en un proyecto». «Sí, he oído hablar de su proyecto», respondió Linda manteniendo un tono uniforme. «Han desarrollado unos sistemas de transporte muy interesantes». Tom parecía a punto de desmayarse. «Linda, ¿puedo explicarte?» «Aquí no, Tom», lo interrumpió Linda. «Tengo mucho trabajo. Nos vemos en casa».
René cogió el brazo de Tom en un gesto claramente posesivo. Nosotros también deberíamos irnos. Tenemos una reunión con los proveedores. Encantada de conocerla, señora Paxton. Linda asintió y volvió a su ordenador, fingiendo estar completamente absorta en su trabajo. En cuanto la pareja salió de la habitación, respiró hondo, tratando de controlar sus emociones. Ahora veía a René en acción, ambiciosa, segura de sí misma y claramente convencida de que el mundo entero le pertenecía. Después del trabajo, Linda decidió pasar por la cafetería situada frente a la oficina de Miramar Trading. Necesitaba ordenar sus pensamientos antes de su inevitable conversación con Tom. Pidió un té y se sentó junto a la ventana, desde donde podía ver la entrada del edificio de la empresa. 40 minutos más tarde, vio a René salir de la oficina acompañada de varios compañeros. Se dirigieron directamente a la misma cafetería. Linda bajó la cabeza, esperando que no la vieran, pero ya era demasiado tarde. René la vio y se quedó inmóvil un momento. Luego dijo algo a sus compañeras y se dirigió hacia la mesa de Linda. «¡Qué casualidad, señora Paxton!», dijo con una sonrisa falsa. «¿Le importa que me siente?». Sin esperar respuesta, René se sentó en la silla de enfrente. «Debo decir que esta es una situación muy incómoda», continuó. «Comprendo que estés enfadada, pero espero que podamos comportarnos como personas civilizadas». Linda dio un sorbo a su té y observó a la joven que tenía delante. «¿Y qué significa para usted comportarse de manera vital, señorita Malloy?». René se encogió de hombros. «No montar una escena, no interferir en el trabajo, aceptar la situación tal como es. Tom y yo, no me interesan los detalles de vuestra relación», la interrumpió Linda. «Pero quiero que sepas que continuaré con mi trabajo. La auditoría se llevará a cabo con el cuidado que Miramar Trading merece». «Por supuesto», replicó René con un toque de desdén. «Tu trabajo no tiene nada que ver con las relaciones personales. Aunque debo decir que, a tu edad, es difícil retener a un hombre con ambición». Linda se permitió una leve sonrisa. «A mi edad, señorita Malloy, uno aprende la diferencia entre la verdadera ambición y las poses vacías, y entre los verdaderos planes financieros y el fraude». René palideció ligeramente. «No sé a qué se refiere». «Seguro que sí», replicó Linda levantándose y recogiendo sus cosas. «Y pronto todos los demás lo harán también. Que tenga un buen día, señorita Malloy». Al salir del café, Linda sintió la mirada de René sobre ella, furiosa, penetrante. Pero por primera vez en días sintió algo parecido a la satisfacción. La batalla acababa de empezar y Linda no iba a perder. Al tercer día de la auditoría, Linda obtuvo acceso a toda la base de datos de Miramar Trading. Trabajó metódicamente, tomándose su tiempo, comprobando cada cifra con una precisión que sus colegas calificaron de casi maníaca. Tras una incómoda reunión con Tom y René, aún no había tenido tiempo de hablar con su marido, que no había pasado la noche en casa por un viaje de negocios urgente. Esa noche recibió un mensaje de texto corto. «Tenemos que hablar, volveré mañana». Linda se quedó mirando el mensaje, con las manos temblorosas. Esas palabras tan secas después de todo lo que había aprendido, después de 17 años de matrimonio. Tiró el teléfono al sofá y se cubrió la cara con las manos. Unas lágrimas calientes le corrían por los dedos. ¿Cómo pudo, con aquella chica que tenía edad suficiente para ser su hija? Linda se acercó a la mesa de la cocina, donde estaba la última foto familiar. Ella, Tom y Jason en la graduación de su hijo. Lanzó el marco contra la pared con fuerza y el cristal se hizo añicos, y luego otro, y otro más. Los fragmentos esparcidos por el suelo reflejaban su corazón roto. Luego estaba el vino, la botella que ella y Tom iban a abrir por su aniversario. Linda se bebió la mitad directamente del cuello, sintiendo que el alcohol atenuaba el dolor, pero incapaz de eliminarlo. A medianoche, la histeria había sido sustituida por un sopor sordo.
Linda se sentó en el suelo entre los fragmentos, vacía y devastada. 17 años. 17 malditos años apoyándole, creyendo en él, construyendo una vida con él. Por la mañana le dolía la cabeza por la bebida, pero tenía los ojos más claros. Se duchó, bebió un café cargado y guardó las fotos rotas. Nadie en el trabajo podía adivinar su estado. No les daría a Tom y a Rena esa satisfacción. En lugar de dejar que sus emociones nublaran su juicio, Linda se sumergió en el trabajo que siempre había sido su salvación en los momentos difíciles. Revisó los informes trimestrales preparados por el departamento financiero de Miramar Trading. La mayoría de ellos estaban firmados por René Malloy. Era casi medianoche cuando Linda descubrió la primera discrepancia importante. En el apartado de gastos de envío internacional para el proyecto del Corredor Oriental, la cantidad que figuraba en el informe mensual no coincidía con la del informe trimestral. La diferencia era de casi $100,000. ¿Qué demonios es esto?, murmuró Linda, comprobando las cifras por tercera vez. Pasó al siguiente trimestre. El mismo problema, pero con una cantidad diferente, 143,000. Linda empezó a comprobar todos los informes trimestrales del último año. El sistema resultaba evidente. Todos los informes trimestrales habían infravalorado los costes del principal proyecto internacional, el Corredor Oriental. La discrepancia ascendía a casi $2 millones en todo el año. Linda se recostó en su silla, comprendiendo lo que había visto. No se trataba de un simple error contable. Parecía una subestimación deliberada de los gastos que sesgaba los beneficios globales de la empresa y, por tanto, la cantidad de impuestos que Miramar Trading tenía que pagar. Una sonrisa amarga apareció en su rostro. No solo un tramposo, sino un fraude, pensó Linda. Tom eligió una auténtica belleza. Por la mañana, Linda llamó a Cynthia. «Necesito toda la documentación del proyecto del Corredor Este», dijo sin preámbulos. «Contratos, facturas, órdenes de pago, todo». «¿Has encontrado algo?», preguntó Cynthia. «Quizá», respondió Linda, «pero necesito más datos para estar segura». En la oficina de Miramar Trading, Linda trabajó sin descanso. Estudió los documentos originales, comparó cifras, comprobó la metodología de cálculo de costes. A la hora de comer tenía una imagen casi completa. René Malloy había utilizado una metodología equivocada para calcular los costes del transporte internacional. En lugar de incluir todos los costes asociados, seguros, derechos de aduana, almacenamiento, solo incluyó el coste básico del transporte. El resultado fue una grave infravaloración de los costes totales y, en consecuencia, una sobreestimación de los beneficios. En una situación normal, Linda podría haberlo atribuido a la incompetencia, pero todo el papeleo estaba firmado no solo por René, sino también por el director financiero, y el error se repetía trimestre tras trimestre, lo que descartaba la casualidad. «Qué dulce», pensó Linda con amargura. «No solo me robó a mi marido, sino que le inculpó de un delito penal». La idea de que Tom pudiera haber sido cómplice en la trama le produjo una nueva oleada de dolor. ¿Estaba realmente dispuesto a cometer un delito oficial por esta mujer? Hizo copias de todos los documentos importantes y los envió a su correo electrónico del trabajo. Luego llamó a Mike Donovan. «Mike, he encontrado una grave irregularidad en la contabilidad de Miramar Trading», dijo. «Una infravaloración sistemática de los gastos de un proyecto internacional. La diferencia es de unos $2 millones para el año». Hubo una pausa al otro lado de la línea. «¿Estás segura?», preguntó finalmente Donovan. «Absolutamente», respondió Linda. «Tengo todas las pruebas. Utilizaron una metodología de cálculo errónea que distorsionó los resultados financieros. Podría tratarse simplemente de un error», dijo Mike con cautela. «Un error sistemático a lo largo de todo un año», objetó Linda.
Y todos los documentos están firmados tanto por el director financiero como por el contable. Eso suena demasiado a tergiversación deliberada. De acuerdo, dijo Donovan tras una pausa. Prepara un informe completo. Lo discutiremos en la reunión de mañana, y no hables todavía con el cliente. Tenemos que estar completamente seguros antes de hacer acusaciones tan graves. Linda aceptó y volvió al trabajo. Sabía que tenía que ser extremadamente precisa en sus palabras. Una acusación de fraude fiscal podría arruinar la reputación de la empresa y la carrera de cierto contable. Cuando Linda salió del edificio de Miramar Trading, Tom la esperaba en el aparcamiento. Parecía cansado y preocupado. Al verle, Linda sintió que afloraban todas las emociones que había estado conteniendo durante todo el día. Ira, dolor, humillación. Todo ello la inundó con renovado vigor. «Tenemos que hablar», dijo él acercándose a ella. «Aquí no», contestó Linda caminando junto a él hacia su coche. Le temblaba la voz y se odió por ello. «Por favor», había desesperación en su voz. «Deja que te lo explique». Linda se detuvo y miró a su marido. Quería gritar, pegarle, descargar todo su dolor sobre él, pero estaban en el aparcamiento de la empresa donde cualquiera podía verlos, incluida René. «¿Qué puedes explicar, Tom?», preguntó en voz baja, pero había hielo en su voz. «¿Que te acuestas con una mujer 17 años más joven que yo? ¿Que me has estado mintiendo durante meses? ¿O que estás involucrado en un fraude financiero con ella?» Tom se puso pálido. «No tengo nada que ver con las finanzas de Miramar Trading. Yo solo recomendaba las empresas de transporte del hermano René», terminó Linda por él. «Las que facturan un 30% por encima del mercado». «No es lo que piensas», empezó Tom, pero Linda levantó la mano para detenerlo. «No quiero oír tus excusas, al menos no ahora. Tengo demasiado trabajo». De repente se le llenaron los ojos de lágrimas. Se dio la vuelta para que Tom no viera su debilidad. «Linda, por favor», entró en el coche y cerró la puerta, cortando sus palabras. A través del cristal le vio decir algo, pero no lo oyó ni quiso oírlo. Arrancó el motor y se marchó, dejando a Tom solo en el aparcamiento. En casa, Linda fue recibida por el silencio de una casa vacía. Una aguda sensación de soledad la invadió. Durante todos estos años había formado una familia, creído en su matrimonio, y Tom lo había arruinado todo por una aventura barata con una mujer más joven. Linda cogió la fotografía de su boda, que aún estaba sobre la repisa de la chimenea, y se quedó mirándola largo rato. Qué felices parecían, qué ingenuos. La colocó cuidadosamente boca abajo. Luego Linda se puso a preparar el informe para la reunión de mañana. Encontró en su trabajo una vía de escape de los pensamientos sobre Tom y René. Detalló el error metodológico en los cálculos de René Malloy, dio ejemplos concretos de la documentación y estimó el impacto financiero global del error. Solo después de terminar su trabajo se permitió reflexionar sobre las implicaciones personales de su descubrimiento. Si se acepta el informe, Miramar Trading está en serios problemas. Tendrían que revisar todos sus estados financieros, pagar impuestos adicionales y posiblemente multas. Y René Malloy probablemente perderá su trabajo. Quizá incluso se enfrente a problemas legales. Una parte de Linda sintió satisfacción al pensarlo, una schadenfreude que nunca antes había notado en sí misma. ¿Me he convertido en una perra vengativa?, se preguntó a sí misma. Pero la otra parte se preguntó si sus sentimientos personales estaban afectando a su juicio profesional. Volvió a comprobar sus cálculos. No había ningún error. Los números no mentían. Cerca de medianoche sonó el timbre. Linda se acercó con cautela y miró por la mirilla. «Tom». Dudó unos segundos. Una parte de ella quería abrir la puerta y otra quería dejarlo en el umbral. Finalmente abrió la cerradura. «¿Qué queréis?». Tom tenía aún peor aspecto que durante el día.
Tenía los ojos enrojecidos, la corbata torcida y la camisa arrugada. ¿Puedo pasar?, preguntó. Linda se hizo a un lado y lo dejó entrar en la casa. «Estoy terminando con René», dijo Tom sin preámbulos. «Fue un error. No quiero perder a nuestra familia». Linda sintió que una risa amarga le subía a la garganta. Solo ahora que se había visto envuelto en un fraude financiero, ¿se acordaba de la familia? «¿Por qué exactamente ahora decidiste eso?», preguntó, cruzando los brazos sobre el pecho. Tom bajó los ojos. «Ella no es quien yo creía», murmuró. «Hoy he descubierto algo sobre ella». «¿De qué se trata?», preguntó Linda, aunque adivinaba la respuesta. «Me utilizó para conseguir contratos para las empresas de su hermano», contestó Tom. «Creía que estaba ayudando a Miramar Trading con una mejor logística, pero en realidad estabas ayudando a René y a su hermano a enriquecerse con la empresa», terminó Linda. «Y puede que estuvieras implicado en una trama de fraude fiscal». Tom levantó la vista, con una expresión de miedo en los ojos. «¿Fraude fiscal? ¿De qué estás hablando?». Linda suspiró. De repente se sintió cansada, inmensamente cansada de todo aquello. «No puedo hablar de esto contigo. Es información confidencial relacionada con la auditoría». «Linda, si has encontrado algo», Tom dio un paso hacia ella. «Dímelo, por favor. No quiero verme mezclado en algo ilegal». «Es demasiado tarde para pensar en eso», respondió ella. «Ya elegiste tu bando cuando empezaste a conocerla y a firmar sus referencias de proveedor». «Yo no lo sabía», exclamó Tom. «Te juro que no sabía que estaba amañando algo con los números». Linda escrutó el rostro de su marido. En 17 años de matrimonio había aprendido a reconocer sus mentiras. Ahora parecía decir la verdad, o se le daba mejor mentir. «¿Por qué te involucraste con ella en primer lugar?», preguntó Linda con voz temblorosa. «¿Qué hice mal?». Tom parecía sorprendido por su pregunta. «¿Tú? Tú no hiciste nada malo. Fui yo». Ella me halagó, me dijo que no me apreciaban, que debería tener un puesto más alto. Y luego, de alguna manera, no sé, simplemente sucedió». «Simplemente ocurrió», repitió Linda con amargura. 17 años de matrimonio, y todo lo que puedes decir es «simplemente ocurrió». Tom parecía impotente. «Sé que te he hecho daño y no espero que me perdones de inmediato, pero, por favor, dame la oportunidad de arreglarlo». Linda se sentía cansada. Habían pasado demasiadas cosas en los últimos días, demasiadas emociones, demasiadas revelaciones. Parte de ella quería que Tom se fuera y la otra parte de ella quería que las cosas volvieran a ser como antes, lo que por supuesto era imposible. «No puedo pensar en eso ahora», dijo. «Mañana tengo una reunión importante. Puedes dormir en la habitación de invitados si quieres. Pero no esperes que las cosas vuelvan a ser como antes solo porque te hayas dado cuenta de que René te estaba utilizando». Tom asintió, aceptando sus condiciones. «Gracias», dijo en voz baja. «Esperaré el tiempo que haga falta». A la mañana siguiente, Linda se levantó temprano. Tom ya se había marchado, dejando una nota sobre la mesa de la cocina. «Gracias por dejar que me quede. Me tomo en serio lo de arreglar las cosas. Buena suerte en la reunión». Arrugó la nota y la tiró a la papelera. Una simple disculpa no era suficiente. Linda no sabía si alguna vez sería capaz de perdonarle, pero ahora tenía cosas más importantes que hacer. La reunión en Bergman & Associates empezó a las 9. Mike Donovan, Cynthia y los otros 2 auditores principales escuchaban atentamente mientras Linda presentaba sus conclusiones. «El meollo del problema es una metodología incorrecta para contabilizar los costes de transporte internacional», explicó Linda, mostrando diapositivas con gráficos y tablas. En lugar del coste total, incluidos todos los costes asociados, solo se tenía en cuenta el coste básico del transporte. El resultado fue una subestimación significativa del coste total del proyecto del Corredor Oriental. «¿Cómo de significativa?», preguntó uno de los auditores.
Estimo que la infravaloración total fue de unos $2 millones el año pasado, respondió Linda. Esto distorsiona significativamente el resultado financiero de la empresa y, por tanto, el importe de la deuda tributaria. Se hizo el silencio en la sala. Todos se dieron cuenta de la gravedad de la situación. ¿Quién era el responsable de estos cálculos?, preguntó finalmente Donovan. René Malloy, la contable de logística, respondió Linda, intentando mantener la neutralidad de su voz. Todos los informes estaban firmados por ella y por el director financiero, Richard Webb. ¿Podría haber sido solo un error metodológico?, preguntó otro auditor. ¿Una omisión involuntaria? En teoría, sí, admitió Linda. Pero el mismo error se repitió trimestre tras trimestre, a pesar de las auditorías internas. Y lo más interesante es que los informes internos mensuales muestran los gastos correctamente. La distorsión solo aparece en los informes trimestrales que se utilizan para la declaración de la renta. Donovan dio unos golpecitos pensativos con los dedos sobre la mesa. Es una acusación grave, Linda. Si presentamos estos datos al cliente, va a haber una verdadera tormenta. Lo comprendo, replicó Linda. Pero es nuestro deber informar de tales hallazgos. Estamos hablando de un error material en los estados financieros. Estoy de acuerdo, asintió Donovan. Pero tenemos que estar seguros al 100%. Cynthia, quiero que James y tú volváis a comprobar los cálculos de Linda. Si todo cuadra, organizaremos una reunión con Miramar Trading. La reunión terminó en 1 hora. Cuando todos se iban, Cynthia detuvo a Linda en el pasillo. ¿Te encuentras bien?, le preguntó preocupada. Pareces tensa estos últimos días. Linda sonrió débilmente. Estoy bien. Es solo mucho trabajo. ¿Estás segura de que es solo eso? Cynthia no se echó atrás. Sabes que puedes decirme si algo va mal. Linda vaciló. Cynthia no era solo una colega, sino una amiga desde hacía mucho tiempo. A menudo almorzaban juntas, a veces salían al cine o a exposiciones. Cynthia conocía a Tom, y ella y su marido habían cenado varias veces en casa de los Paxton. Tom me engaña, dijo Linda finalmente en voz baja, con René Malloy. Cynthia se quedó sin aliento. Dios mío, ¿desde cuándo lo sabes? Más o menos 1 semana, contestó Linda. Justo cuando empezamos la auditoría de Miramar Trading. ¿Y seguiste trabajando en ese proyecto? Cynthia puso cara de asombro. Linda, esto es un grave conflicto de intereses, si Donovan se entera. Soy una profesional, dijo Linda con firmeza. Mis problemas personales no afectan a mi trabajo. Todas mis conclusiones se basan exclusivamente en hechos y cifras. Cynthia parecía poco convencida. Te conozco y creo que eres objetiva, pero puede que otros no piensen lo mismo, sobre todo cuando se trata de las graves acusaciones contra René Malloy. ¿Qué estás sugiriendo?, preguntó Linda. ¿Abandonar el proyecto ahora que he encontrado graves irregularidades? Tal vez deberías decírselo a Donovan, sugirió Cynthia. Lo entenderá y encontrará la manera de documentar adecuadamente tus hallazgos. Linda se lo pensó un momento. Cynthia tenía razón. Un conflicto de intereses podría socavar la validez de sus hallazgos, pero, por otro lado, negarse ahora era dar a Rena la oportunidad de cubrir sus huellas. Me lo pensaré, dijo finalmente. Gracias por preocuparte. De vuelta a su escritorio, Linda recibió un correo electrónico de Miramar Trading. Era una invitación a un banquete de empresa que se celebraría dentro de 1 semana. Nos encantaría ver a todo el equipo de auditoría en nuestra recaudación de fondos anual, decía la invitación. Es una forma estupenda de reforzar nuestra cooperación en un ambiente informal. Linda quiso borrar la invitación. La idea de pasar la velada en compañía de René Malloy era poco atractiva, pero entonces sonó el teléfono. Era Susan, la mujer de Greg Fisher, colega de Tom. «Linda, ¿has recibido ya la invitación para el banquete?», preguntó Susan con entusiasmo.
Greg dice que este año va a ser algo especial. René Malloy, ya sabes, esa chica de contabilidad, está en el comité organizador y está preparando algunas sorpresas. Linda se puso tensa. ¿Qué tipo de sorpresas? No lo sé exactamente, respondió Susan, pero Greg la oyó encargar una tarta especial para el invitado de honor, con una inscripción poco corriente, aunque quizás se equivocó. Después de hablar con Susan, Linda no podía concentrarse en su trabajo. ¿Invitado de honor? ¿Un pastel especial? No podía ser una coincidencia. René Malloy le estaba preparando algún tipo de sorpresa desagradable en un acto público. Su primer impulso fue declinar la invitación, esconderse, evitar la confrontación y la humillación. Pero entonces el rostro engreído de René, su sonrisa condescendiente, la mano apoyada en el hombro de Tom, pasaron ante los ojos de Linda. La ira que Linda había reprimido con tanto cuidado estalló con renovado vigor. No le daría a aquella mujer la satisfacción de verla huir con el rabo entre las piernas. No, dijo Linda en voz alta, aunque no había nadie en el despacho. No le daré ese placer. En lugar de evitar la confrontación, decidió prepararse para ella, pero necesitaba saber más sobre los planes de René, y sabía de quién obtener esa información. Esa noche llamó a Tom. «Tengo que hablar contigo», le dijo sin preámbulos. «Es sobre René y el banquete corporativo». Una hora más tarde, Tom estaba en el salón de su casa, dando vueltas nervioso a una taza de café entre las manos. «¿Qué sabes de los planes de René para el banquete?», preguntó Linda sin rodeos. Tom parecía desconcertado. «No sé a qué te refieres. Me está preparando una especie de deal», explicó Linda. «Algo relacionado con una tarta y una inscripción. ¿No has oído nada al respecto?». Tom negó con la cabeza, pero entonces le cambió la cara. «Espera», dijo algo de un postre especial para la esposa del auditor. Creía que era parte del programa. «¿Qué dijo exactamente?», insistió Linda. Tom forzó la memoria. Algo de que era un regalo simbólico de despedida. Se rió cuando lo dijo, pero no le di mucha importancia. Pensé que era algún tipo de broma entre los organizadores. Linda miró a su marido con atención. ¿De verdad no te das cuenta de lo que está planeando? ¿O finges que lo sabes? «Te juro que no tengo ni idea», respondió Tom. «Pero si crees que está planeando algo desagradable, puedo hablar con ella». «No», lo interrumpió Linda bruscamente. «No te metas. Ya me ocuparé yo de esto». «¿Qué vas a hacer?», preguntó Tom con ansiedad. Linda miró pensativamente por la ventana. En su cabeza ya empezaba a formarse un plan. Los errores de información que René había descubierto no eran solo errores, sino un fraude sistémico que podía costar millones a la empresa. Si tenía todas las pruebas antes del banquete, sería la respuesta perfecta a cualquiera de las payasadas públicas de René. El dolor de la traición de Tom aún estaba fresco, pero ahora Linda podía sentir que recuperaba el control de la situación. Recordó cómo, durante su primer encuentro, René la había mirado con superioridad, sin saber que Linda era la mujer de Tom. Cómo había hablado con arrogancia de las mujeres de su edad. Ahora era el momento de demostrar que la experiencia y la profesionalidad a veces eran más importantes que la juventud y la ambición. «Prepararé mi propia sorpresa», respondió ella con una leve sonrisa. «Y créame, René Malloy no la olvidará». El día del banquete benéfico anual de Miramar Trading llegó rápidamente. Linda estaba de pie frente al espejo de su dormitorio, evaluando críticamente su reflejo. Un slip dress azul oscuro con un elegante escote barco realzaba su esbelta figura y su buena postura. Llevaba el pelo recogido en un elegante moño y un maquillaje sobrio pero impecable. Su aspecto era profesional y elegante, y, lo que es más importante, segura de sí misma. En los últimos 3 días habían pasado muchas cosas. El equipo de auditoría había confirmado sus conclusiones sobre los errores metodológicos en los informes de René.
Mike Donovan estaba listo para presentar los resultados de la auditoría a la dirección de Miramar Trading la próxima semana. Y Linda había preparado su propio boogie específicamente para esta noche. En su tocador había una cajita elegante con una cinta de raso beige. Linda la miró con sombría satisfacción. En su interior había páginas cuidadosamente seleccionadas del informe de auditoría, solo las relacionadas directamente con el trabajo de René, lo suficiente para mostrar la gravedad de la situación, pero sin violar la confidencialidad de la auditoría completa. Tom había intentado hablar con ella varias veces a lo largo de los días. En todas las ocasiones le respondió que necesitaba tiempo y espacio. Le preguntó si vendría al banquete. Ella respondió que aún no lo había decidido. De hecho, lo había decidido en cuanto se enteró de los planes de René. Pero Tom no debía saberlo. Nadie podía saberlo. El timbre del teléfono interrumpió sus cavilaciones. Cynthia. ¿Vienes esta noche?, preguntó sin preámbulos. Sí, respondió Linda. ¿Tenías alguna duda? Sinceramente, sí, admitió Cynthia. Después de todo lo que me has contado, yo en tu lugar probablemente fingiría estar enferma. Linda sonrió. No voy a esconderme, Cynthia, y menos de alguien como René Malloy. Eres más fuerte que yo, dijo Cynthia con un deje de admiración. ¿Quieres que te recoja? No, gracias. Puedo llegar sola. Después de colgar el teléfono, Linda volvió a comprobar el contenido de la caja. Estaba todo. Guardó cuidadosamente la caja en el bolso y salió de casa. El banquete se celebraba en el Gran Hotel Miramar, el más prestigioso de la ciudad. Al llegar al hotel, Linda vio un cartel de colores brillantes. Banquete benéfico anual de Miramar Trading. Bienvenidos. El aparcamiento estaba casi lleno. Parecía que la mayoría de los invitados ya habían llegado. Linda respiró hondo, preparándose para la velada que le esperaba. Entró en el vestíbulo del hotel, donde enseguida encontró un cartel que indicaba el Pearl Banquet Hall. La amable chica de la mesa de registro comprobó su nombre en la lista de invitados y sonrió. Bienvenida, S.R.A. Paxton. Pase, por favor, todo el mundo se está preparando. El salón de banquetes era impresionante en su esplendor. Lámparas de cristal, manteles blancos como la nieve y flores frescas en todas las mesas. La música en directo servía de agradable fondo a las suaves conversaciones de los invitados, que ya se habían reunido en pequeños grupos, copas en mano. Linda se fijó enseguida en Cynthia y su marido, que hablaban con Mike Donovan. Se dirigió hacia ellos, tratando de ignorar las miradas curiosas que le lanzaban los empleados de Miramar Trading. Linda. Donovan sonrió acogedoramente. Me alegro de que hayas podido venir. Estaba contándoles a Cynthia y Jeff la reacción de la Junta a nuestros hallazgos preliminares. ¿De qué se trataba?, preguntó Linda, aceptando una copa de champán de un camarero que pasaba por allí. Conmoción, respondió Donovan. Un shock total. Solo he hablado con el presidente de la Junta y creo que se le cayó la mandíbula al suelo cuando le conté la cuantía de la discrepancia. Linda asintió. No esperaba otra reacción. $2 millones no era una cantidad que pudiera descuidarse. ¿Cuándo es la presentación oficial de los resultados?, preguntó. El martes, a las 10 de la mañana, contestó Donovan. Tú, yo y Cynthia. Prepárate para una conversación difícil. Linda estaba a punto de replicar, pero en ese momento su mirada se posó en Tom, que entraba en la habitación. Llevaba el traje oscuro que ella le había regalado por su último cumpleaños. Parecía tenso y miraba inquieto por la habitación, obviamente buscando a alguien. Cuando sus miradas se cruzaron, se quedó inmóvil y luego se movió inseguro en dirección a ella. Disculpen, dijo Linda a sus colegas. Vuelvo enseguida. Dio unos pasos hacia Tom, pero se detuvo lo suficientemente lejos como para mantener la conversación en privado. «Has venido», dijo con evidente alivio. «No estaba segura».
Siempre cumplo mi palabra, replicó Linda, y nunca huyo de un problema. Linda, tengo que advertirte, Tom bajó la voz. René lleva 2 días actuando de forma extraña. Después de que le dijera que se había acabado, ella... ¿Le dijiste que lo vuestro había terminado? Le interrumpió Linda levantando una ceja. Sí, como te prometí, asintió Tom. Ella no se lo tomó bien. Primero gritó, luego suplicó y volvió a gritar. Y ayer, de repente, se volvió extrañamente tranquila y dijo que tenía un plan especial para esta noche. Linda sintió que su corazón aceleraba el ritmo. Así que René estaba tramando algo. Gracias por el aviso, dijo, pero ya conozco su Bahía y yo tengo el mío. Tom parecía alarmado. ¿Qué estás tramando, Linda? Ya lo verás, respondió ella con una leve sonrisa. Si me disculpan, mis colegas me están esperando. Se volvió hacia el grupo de auditores, sintiendo la mirada de Tom sobre ella. La conversación fluyó suavemente desde el trabajo hasta la próxima subasta benéfica que formaba parte del programa de la noche. Linda participaba en la conversación, sonriendo y asintiendo, pero una parte de su mente vigilaba constantemente la situación en la sala. René apareció 20 minutos después, y su aparición no pasó desapercibida. Llevaba un vestido rojo brillante con un profundo escote que parecía demasiado provocativo para un evento corporativo. Llevaba el pelo rojo recogido y un maquillaje impecable. Estaba guapísima, y ella lo sabía. René entró en la sala como una reina, recibiendo cumplidos y miradas de admiración de los hombres. La acompañaba un grupo de colegas que parecían formar su séquito. Se reían de sus bromas y asentían con la cabeza a cada palabra. Cuando René vio a Linda, su sonrisa vaciló por un momento, pero recuperó rápidamente la compostura y, para sorpresa de Linda, se dirigió directamente hacia ella. «Señora Paxton», exclamó René con exagerada alegría. «Estoy tan contenta de que haya venido. Esta velada no habría estado completa sin usted». «Señorita Malloy», contestó Linda con discreción. «Gracias por invitarme. Es un acontecimiento maravilloso». «Oh, aún no has visto nada», dijo René con una sonrisa misteriosa. «Las grandes sorpresas están por llegar». Linda la miró con gélida calma. «Las espero con impaciencia». René lanzó una rápida mirada a Tom, que estaba de pie junto a la barra observando su conversación, y luego se volvió de nuevo hacia Linda. «Espero que no te ofendas», dijo con fingida simpatía. «Al fin y al cabo, las dos somos mujeres adultas, y, como suele decirse, no puedes seguir a tu corazón». Linda sintió que la ira le hervía por dentro, pero no dejó que se le notara en la cara. «Por supuesto», respondió con calma, «sobre todo si tienes el corazón cerca del bolso». René se encolerizó, pero no tuvo tiempo de contestar, pues en ese momento sonó una campana que llamaba a los invitados a ocupar sus puestos en las mesas. Linda se sintió aliviada al encontrarse sentada en la misma mesa que Donovan y los demás auditores, lejos de Tom y René. La cena transcurrió con relativa normalidad. La comida era excelente, el vino también, y la conversación en torno a la mesa, desenfadada. Pero Linda no podía relajarse del todo. Podía sentir los ojos clavados en ella, curiosos, comprensivos y, a veces, abiertamente regodeándose. Parecía que el romance de Tom y René no era ningún secreto para los empleados de ambas empresas. Tras la parte principal de la cena, comenzó la subasta. Los invitados pujaron por artículos que iban desde entradas para acontecimientos deportivos hasta joyas exclusivas. Todo lo recaudado se destinaría a obras benéficas. Linda hizo algunas modestas donaciones, pero se limitó a mirar. Finalmente, la subasta terminó, y el anfitrión de la velada, el director financiero de Miramar Trading, Richard Webb, anunció el comienzo de la parte de entretenimiento del programa. «Y ahora, señoras y señores», dijo por el micrófono, «nuestro comité organizador ha preparado algunas sorpresas para los invitados especiales.
y la primera de ellas es para la representante de nuestra estimada empresa auditora, la señora Linda Paxton. Linda sintió que todas las miradas se volvían hacia ella. Se levantó lentamente, manteniendo una expresión indiferente en el rostro. Se hizo el silencio en el auditorio, solo interrumpido por la suave música. René subió al escenario con una bandeja de tarta en la mano. Su sonrisa era triunfal y sus ojos brillaban de expectación. «Querida Linda», comenzó con fingida cordialidad, «en nombre de todos en Miramar Trading, me gustaría obsequiarte con esta tarta tan especial. Simboliza, digamos, un nuevo capítulo en la vida de muchos de los aquí presentes». René colocó la bandeja sobre una mesa en el centro de la sala e hizo un gesto a Linda para que se acercara. Linda se acercó lentamente a la mesa, sintiendo que cada paso resonaba en sus sienes. Al acercarse, vio la inscripción en la tarta hecha con nata: «Adiós, mujer mantenida». Alrededor de la inscripción había pequeños corazones rotos y el símbolo de $1. Vulgar y de mal gusto. Sonaron jadeos de asombro entre el público y alguien soltó una risita nerviosa. Linda vio que Tom se ponía blanco y daba un paso adelante, pero se detuvo al ver su mirada de advertencia. «Eso es muy original, señorita Malloy», dijo Linda con calma, aunque por dentro le hervía la sangre. «Debe de haberlo pensado mucho». «Oh, no ha sido difícil», replicó René con una sonrisa de suficiencia. Solo quería demostrar que ya era hora de dejar paso a los jóvenes y con talento en todos los ámbitos de la vida. Lanzó una mirada triunfante a Tom, que parecía querer caerse por los suelos. Linda caminó lentamente alrededor de la mesa, examinando la tarta desde todos los ángulos. Luego miró directamente a los ojos de René. «Sabe, señorita Malloy, aprecio su voluntad de ser imaginativa», dijo con voz uniforme. «Pero, por desgracia, en nuestra profesión la imaginación no basta. También hace falta precisión». Linda abrió el bolso y sacó una elegante caja con un lazo beige. «Yo también tengo un regalo para ti», dijo tendiéndoselo a René. «Considéralo un consejo profesional de una colega veterana». René parecía desconcertada. Estaba claro que no se esperaba este giro de los acontecimientos. Su triunfo se había echado a perder. Se hizo un silencio tenso en la sala. «¿Qué es esto?», preguntó René sin tocar la caja. «Ábrela y lo sabrás», contestó Linda. «No tengas miedo, no muerde». René Malloy estaba de pie en medio de la sala del banquete sosteniendo una elegante caja con una cinta de raso beige. La música seguía sonando, los invitados bailaban y charlaban, fingiendo que no había pasado nada raro, pero René sentía muchas miradas indiscretas sobre ella. Su plan de humillar públicamente a Linda Paxton había resultado un desastre, y ahora estaba en el punto de mira de una forma muy distinta a la que había planeado. Con las manos temblorosas, René se retiró a un rincón alejado de la sala, donde reinaba un poco más de silencio, y volvió a abrir la caja. A primera vista, solo había vislumbrado el contenido, pero ahora, al mirar los documentos más de cerca, sintió una oleada de pánico que surgía de lo más profundo de su ser. La primera página era la portada del informe de auditoría del proyecto del Corredor Oriental que había estado supervisando durante los últimos 9 meses. En la parte superior de la página, un marcador rojo rezaba: «Confidencial, versión preliminar». René dio la vuelta a la hoja y vio una tabla comparativa de datos. En la columna de la izquierda estaban las cifras de sus informes trimestrales oficiales. En la columna de la derecha estaban las cifras calculadas por los auditores utilizando la metodología estándar. Al final de la página estaba resaltado en rojo: «Discrepancia total, $1.967.000. «Jesús», murmuró René, sintiendo que el suelo resbalaba bajo sus pies. La página siguiente contenía un análisis detallado del error metodológico.
El marcador rojo destacaba los puntos concretos de las normas internacionales de contabilidad que había infringido al no incluir en sus cálculos las primas de seguros, los derechos de aduana y los costes de almacenamiento. También había copias de informes internos anteriores de la empresa en los que estos gastos se habían contabilizado correctamente, lo que eliminaba la posibilidad de un simple error. René repasó las páginas una a una y su rostro palidecía con cada nuevo documento. Aquí había una copia impresa de un correo electrónico del director financiero Richard Webb, en el que le preguntaba por las discrepancias en las cifras, y una copia de su respuesta, donde afirmaba que estaba utilizando una nueva metodología de cálculo más eficiente. Copias certificadas de todos los informes trimestrales con su firma y la de Webb. Adjunto a los documentos había una nota de investigación con el membrete de Bergman & Associates. En ella se analizaban en detalle las posibles ramificaciones financieras y legales de las infracciones descubiertas, impuestos impagados, posibles multas de las autoridades fiscales, riesgos para la reputación de la empresa y, lo peor de todo, la responsabilidad personal de las personas que firmaron los informes. Al final de la pila había una simple tarjeta blanca con una nota manuscrita. La elección es suya, un arrepentimiento sincero y el fin de tu relación con Tom, o entrego el informe completo a la dirección. Tienes 24 horas. LP. René sintió que las náuseas le subían a la garganta. Nunca había pensado que Linda Paxton pudiera suponer una amenaza real para ella, una mujer mayor atrapada en un trabajo aburrido, con un marido al que no podía mantener. ¿Qué podía tener para contrarrestar la juventud y la ambición de René? Resultó que mucho. René revisó los papeles una vez más, buscando desesperadamente algún resquicio, alguna explicación que pudiera salvarla. Pero todos los documentos eran precisos e irrefutables, cada cifra comprobada una y otra vez. Cada firma era la suya. El último documento oculto bajo la tarjeta era una copia de la petición de divorcio que Linda ya había rellenado. Bajo motivo de divorcio había un seco diferencias irreconciliables. Donde debería haber estado la firma de Tom seguía en blanco. René levantó la vista y recorrió la habitación, buscando a Tom. Él estaba de pie junto a la barra con una expresión tensa en el rostro, evitando mirar en su dirección. Cuando sus miradas se cruzaron, él apartó rápidamente los ojos y miró hacia otro lado, fingiendo estar absorto en una conversación con un colega. Cobarde, pensó René. Un miserable cobarde. En los últimos 3 meses de su romance, Tom Paxton había parecido el trampolín perfecto para su carrera. Un director de logística con buenos contactos que la había ayudado a promover contratos para las empresas de su hermano, que firmaba recomendaciones sin entrar en detalles, que podía hablar bien de ella cuando era necesario. Esperaba que en un futuro no muy lejano pudiera sustituir a un jefe de departamento ya mayor. Y además, estaba casado con la auditora jefe que ahora tenía su destino en sus manos. René, la voz de Richard Webb la devolvió a la realidad. El director financiero estaba cerca de ella con expresión preocupada. ¿Qué estaba ocurriendo? ¿Qué era este circo con la tarta? René cerró rápidamente la caja, con cuidado de que Webb no viera el contenido. Solo era una broma estúpida, dijo, tratando de mantener un tono de voz informal. Viejas cuentas, nada importante. ¿Tiene esto algo que ver con Tom Paxton?, preguntó Webb sin rodeos. Todo el mundo en la oficina está hablando de tu asunto. René sintió que el color le inundaba la cara. Es personal, Richard. No tiene nada que ver con el trabajo. Eso espero, dijo Webb frunciendo el ceño. Porque si afecta a la reputación de la empresa o a nuestra relación con los auditores, nada de eso, le aseguró René. Solo cosas de mujeres. Webb no parecía convencido, pero asintió y dio un paso atrás,
lanzando otra mirada suspicaz a la caja que tenía en las manos. René suspiró convulsivamente, tratando de ordenar sus pensamientos. 24 horas. Tenía 24 horas para encontrar una salida. Si admitía el error metodológico ahora, antes de que se presentaran oficialmente los resultados de la auditoría, tal vez suavizaría el golpe. Podría culpar en parte a Webb, que también firmó los informes, o podría decir que seguía instrucciones superiores. Pero incluso en el mejor de los casos, su carrera en Miramar Trading estaba acabada. Y en el peor, podría enfrentarse a un proceso penal. René sintió que el pánico surgía de su interior en oleadas. Había trabajado muy duro para llegar a su puesto actual. Tras una desagradable salida de su anterior empresa, donde la habían acusado de manipular los informes, solo estaban celosos, todos estaban celosos de su talento, se prometió que esta vez sería diferente. Sería más lista, más cuidadosa, más astuta. Y este fue el resultado. La música seguía sonando, la gente seguía bailando, y René se quedó de pie, paralizada por el miedo y la incertidumbre. ¿Qué debía hacer? ¿Huir? ¿Negarlo todo? ¿Confesar? ¿Suplicar clemencia por la mujer a la que acababa de humillar públicamente? Linda Paxton estaba sentada a la mesa de los auditores, charlando tranquilamente con sus colegas. Parecía serena y segura de sí misma, y en su postura no había ni rastro de su reciente humillación. René se sorprendió a sí misma envidiando aquella calma, aquella fuerza interior. ¿Cómo podía Linda permanecer tan imperturbable después de todo lo que había pasado? René se dio cuenta de que Tom se había acercado a la mesa de los auditores. Le dijo algo en voz baja a Linda, que asintió y se levantó, siguiéndole hasta la salida de la sala. Salieron juntos y René sintió una punzada de celos. A pesar de todo lo ocurrido, Linda seguía siendo su mujer. Aún podían hablar, aún podían encontrar puntos en común. Y René estaba sola con su derrota. Se dirigió decidida hacia la salida. Necesitaba encontrarlos, escuchar de qué estaban hablando. Tal vez encontrar una manera de arreglar las cosas antes de que fuera demasiado tarde. El vestíbulo del hotel estaba silencioso y casi vacío. René miró a su alrededor, tratando de averiguar dónde habían ido Tom y Linda. Estaba a punto de volver al salón cuando oyó sus voces procedentes de la pequeña sala de estar situada a la derecha de la entrada principal. La puerta estaba entreabierta y René se acercó con cautela, intentando pasar desapercibida. «No entiendo por qué lo has hecho», dijo Tom. Su voz sonaba tensa. «Podrías haber pedido el divorcio si hubieras querido. ¿Por qué el espectáculo? ¿Una actuación?» Linda sonaba perpleja. «Tu novia me ha llamado públicamente mantenido y tú calificas mi respuesta de actuación». «No me refería a eso», se apresuró a decir Tom. «René hizo algo terrible, no la estoy disculpando. Pero amenazar su carrera por un rencor personal... No se trata de rencores personales, Tom», se endureció la voz de Linda. «Se trata de ética profesional. René cometió graves irregularidades en sus informes. Simplemente le di la oportunidad de corregir la situación antes de que se presentaran oficialmente los resultados de la auditoría». «Pero esas condiciones», empezó Tom. «¿Qué condiciones?», le interrumpió Linda. «Que pusiera fin a su relación con un hombre casado iba a ocurrir de todos modos si de verdad quería salvar nuestro matrimonio». Había tal seguridad en la voz de Linda que René hizo un gesto involuntario. ¿De verdad quería Tom volver con su mujer? ¿Después de todo lo que había pasado entre ellos? ¿Después de todas las promesas? «Claro que lo decía en serio», respondió Tom tras una pausa. «Ya te he dicho que lo mío con René se ha acabado. Es que me preocupan las repercusiones. Si esta historia sale a la luz, también podría afectar a mi reputación». «Eso es todo», dijo Linda con amargura en la voz. «Te preocupa tu reputación, no por mis sentimientos ni por nuestro matrimonio, sino por lo que pensará la gente». «No, Linda, no lo entiendes.
Lo entiendo perfectamente, Tom. Mejor de lo que crees. Hubo una pausa y René se arriesgó a echar un vistazo por la rendija de la puerta entreabierta. Tom y Linda estaban frente a frente. Tom parecía perdido y asustado. Linda parecía cansada pero decidida. No es solo mi reputación lo que me preocupa, dijo finalmente Tom. Estoy preocupado por nosotros, por nuestro futuro. ¿Podrás perdonarme algún día? Linda miró a su marido largo rato antes de contestar. No lo sé, Tom. Sinceramente, no lo sé. Destruiste algo muy importante entre nosotros. La confianza no se reconstruye de la noche a la mañana. Pero, ¿estás dispuesto al menos a intentarlo? Había esperanza en la voz de Tom. No descarto esa posibilidad, dijo Linda con cautela. Pero primero necesito tiempo y espacio, y tú tienes que demostrar que has cambiado de verdad. Lo demostraré, se apresuró a decir Tom. Haré lo que tú digas. Empieza por aclarar tu papel en estos contratos de transporte, dijo Linda. No puse tu nombre en los documentos que le di a René, pero eso no significa que no seas responsable. Tom asintió con la cabeza, mirando al suelo. Hablaré con el abogado y con la dirección. Si hubo alguna irregularidad, admitiré mi responsabilidad. René se apartó de la puerta, sin ganas de oír más. Así que ya está. Linda había protegido a Tom dejando su nombre fuera del papeleo, y, sin embargo, podría haber destruido su carrera con la misma facilidad que la de René, pero había elegido protegerlo a pesar de la traición. René sintió una punzada de envidia. Linda y Tom tenían una historia. 17 años de matrimonio, un hogar compartido, un hijo en la universidad. Tenían un pasado sobre el que podían construir un futuro si querían. ¿Qué tenía ella, René? 3 meses de aventura con un hombre casado que parecía dispuesto a dejarla a la primera señal de problemas. Volvió a la sala de banquetes con la caja de papeles en las manos. La fiesta estaba en su apogeo. La música sonaba más fuerte. La gente bailaba, reía y bebía. Nadie parecía recordar el desagradable incidente de la tarta. René se sentía como un fantasma en aquella celebración de la vida, invisible, fuera de lugar, olvidada. Se sentó en la mesa del fondo y volvió a abrir la caja, revisando los documentos uno por uno. Cada página había sido cuidadosamente preparada, cada detalle había sido tenido en cuenta. Linda Paxton no le había dejado ninguna posibilidad de justificación o negación. La elección era sencilla: marcharse con dignidad o ser expulsada en desgracia. René sintió verdadero miedo por primera vez en mucho tiempo, no solo aprensión o ansiedad, sino un miedo profundo y paralizante al futuro. ¿Qué haría si perdiera el trabajo? ¿Quién la contrataría después de semejante escándalo? ¿Cómo pagaría su piso, su coche, todos los pequeños lujos que se habían convertido en parte integrante de su vida? 24 horas. El plazo que Linda le había dado parecía a la vez infinitamente largo e insoportablemente corto. René cerró la caja y se levantó con decisión. Necesitaba pensar, trazar un plan, encontrar una salida. No podía permitirse derrumbarse ahora delante de toda esa gente, especialmente delante de Linda Paxton. Dio un paso rápido hacia la salida, pero en la misma puerta se encontró con Tom y Linda que volvían al vestíbulo. Se produjo una pausa incómoda durante unos segundos. «Señorita Malloy», fue Linda la primera en romper el silencio. «¿Ya se van?» «Sí», respondió René, tratando de mantener la voz firme. De repente no se sentía bien. «No me extraña», comentó Linda secamente. «Descubrimientos como este pueden tumbar hasta al más resistentes». Tom cambió la mirada de una mujer a otra, claramente incómodo. René sintió una repentina oleada de ira. Por culpa de aquel hombre, de aquel debilucho, se encontraba en aquella situación. Le había prometido montañas doradas y ahora estaba junto a su mujer, fingiendo que nunca había pasado nada entre ellos. «Espero que te pienses bien mi oferta», continuó Linda, mirando a René directamente a los ojos.
24 horas es tiempo de sobra para tomar una decisión. Ya he tomado mi decisión, replicó René desafiante. Tendrás mi respuesta mañana por la mañana. Linda asintió y cogiendo a Tom bajo el brazo, pasó junto a René hacia el vestíbulo. Aquel simple gesto, la mano de una esposa sobre el codo de su marido, decía más que cualquier palabra. Linda estaba dejando claro que, a pesar de todas las dificultades, ella y Tom seguían siendo una familia, y que René no era más que un episodio temporal en su vida en común. Al salir del hotel, René respiró profundamente el aire fresco del atardecer. Tenía mucho que pensar, mucho que decidir, y no tenía mucho tiempo. Subió al coche y dejó la caja de papeles en el asiento del copiloto, una caja pequeña y elegante con una cinta de raso beige. La caja que había puesto su vida patas arriba. René arrancó el motor y salió del aparcamiento del hotel sin saber a dónde ir. Se sentía más perdida que nunca. Todos sus ambiciosos planes, todos sus sueños de ascenso profesional, de riqueza y reconocimiento, todo pendía ahora de un fino hilo. Y, lo más sorprendente, ni siquiera podía odiar de verdad a Linda Paxton por ello. Porque en el fondo, René sabía que se merecía esta lección. Había jugado con fuego y se había quemado. Subestimó a su oponente y perdió. En el espejo retrovisor, vio a Tom y Linda saliendo del hotel. Tom iba delante y Linda unos pasos detrás. Incluso desde la distancia, René podía ver la tensión entre ellos, sentir el muro invisible que había crecido con el paso de los meses. Tenían un largo camino por recorrer si realmente querían salvar su matrimonio, y René solo tenía un día para salvar su carrera. Se apartó del espejo y se centró en la carretera. Mañana tomaría una decisión. Y, fuera cual fuera, se enfrentaría a las consecuencias con la cabeza bien alta. Como Linda Paxton, con la dignidad que le quedaba por ahora. En la sala de banquetes del Gran Hotel Miramar, la fiesta continuaba. La gente bailaba, reía, bebía, ajena al pequeño drama que se desarrollaba entre ellos. La tarta con la inscripción ofensiva fue retirada. Las huellas del desagradable incidente fueron borradas. Pero para 3 personas, aquella noche lo había cambiado todo. Linda Paxton estaba sentada a la mesa de los auditores, charlando despreocupadamente con sus colegas. Parecía tranquila y serena, pero en su interior se desataba un huracán de emociones. Ira, dolor, humillación, todo ello mezclado con la satisfacción del trabajo bien hecho. Había protegido su reputación profesional y su dignidad humana. No había dejado que nadie, ni René, ni Tom, la pisoteara. Tom estaba en la barra, mirando de vez en cuando a su mujer. Parecía perdido e inseguro, sin saber qué le depararía el futuro. Su aventura con la joven contable podía costarle no solo su matrimonio, sino su carrera, y ahora que sus ilusiones se habían disipado, por fin empezaba a darse cuenta del verdadero coste de su elección. Y René Malloy conducía de vuelta a casa, apretando el volante con los nudillos blancos. En su bolso había una caja de documentos que arruinarían su vida. Pero también había una nota que le daba la oportunidad de redimirse, de empezar de nuevo. Si tan solo pudiera encontrar el valor para admitir sus errores y aceptar las consecuencias de sus actos. 3 personas, 3 destinos entrelazados por la voluntad del azar, y una pequeña caja que lo cambió todo.